Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar. Vamos a utilizar una de las maneras más fáciles y más sencillas de poder recuperar nuestro teléfono. Vamos a poder recuperar también lo que es, ya saben que este dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla, también con las cuentas de Gmail. Pero en este video tutorial vamos a utilizar lo que es una herramienta, sí o sí tenemos que utilizarla, ya que las actualizaciones han avanzado muchísimo y ya no nos deja recuperar nuestro teléfono sin PC. Entonces en este video tutorial vamos a utilizar la PC. La herramienta que ustedes van a poder descargar también es accesible, no tiene ninguna complicación. Eso sí, les recomendamos ver el video tutorial hasta el final, ya que tenemos que desactivar lo que es el antivirus temporalmente para que el programa pueda dejarlo ejecutar. Desactivamos el antivirus temporalmente, ejecutamos el programa. Bueno, y ahorita le vamos a explicar de dónde van a poder descargar lo que es esta herramienta. Como pueden ver, tiene la opción de download, tenemos Android, tenemos setting. La opción que nosotros vamos a utilizar es donde dice Android Tool, luego te sale una opción que dice BIPAP-RP. Pero primero, antes de eso, te voy a explicar de dónde van a poder descargar la herramienta. Ver el video tutorial hasta el final, suscríbete, activa la campanita, dale like y compártelo. Lo primero que vamos a hacer es irnos lo que es a Google, escribimos tal cual aparece aquí. Ya saben, tiene que seleccionar la página de Google, luego escribimos tal cual aparece aquí, davidcell.com, y le damos en búsqueda y nos va a llevar lo que es a la página oficial. Vamos a subir hacia arriba y aquí vamos a poder encontrarla. Como pueden ver aparece, vamos a seleccionar esa página oficial, luego nos llevaría lo que es a este apartado. Luego vamos a seleccionar la primera opción, tenemos varias entradas, si les interesan pueden verla. Seleccionamos APPS de Ibicel, luego nos llevaría lo que es a este segundo apartado, aquí está. Ahora vamos a ir bajando hasta llegar donde aquí tenemos también los drivers, vamos a descargar el programa, también pueden descargar los drivers, tenemos drivers automáticos que automáticamente se van a instalar. Ya saben, desactivar lo que es el antivirus antes de ejecutar el programa para que así no lo pueda bloquear. Suscríbete, comparte, dale like. Bueno, Android Tool, BIPAP-RP, aquí le vamos a dar y vamos a buscar lo que es Google Maps, luego le damos Scan, luego le damos aquí donde dice BIPAP-RP, Scan, vamos a seleccionar el modelo, seleccionamos el modelo, ahora sí le damos donde dice BIPAP-RP. Pero si no te funciona el primero, intentas nuevamente, o si no, selecciona el segundo método que te aparece arriba del otro. Le damos scan, seleccionamos nuestro modelo, seleccionamos el segundo método, esperamos unos segundos y lo que vamos a hacer es darle donde dice ver. Luego podemos desconectarlo, le damos aquí en omitir, vamos a seleccionar la opción de omitir, luego le damos a la ubicación, vamos a seleccionar una de estas ubicaciones que nos aparece. Sí o sí tienen que darle clic a la ubicación, luego seleccionan una de las ubicaciones que están aquí de alguna tienda, luego le das aquí en compartir, luego te va a salir aquí Google Chrome, selecciona, pero si no te deja entrar, selecciona la letra P. La letra P le das clic, ahora aquí vas a escribir, este es el navegador, le das en la X y aquí vas a escribir lo que es nuestra página oficial que se llama Davidcell, tal cual como aparece aquí en pantalla, escribir exactamente, le dan en búsqueda y te va a aparecer aquí en las primeras de búsqueda, va a aparecer Android TV, es la que vamos a seleccionar. Listo. Luego aquí vamos a irnos lo que es a ajuste. Bueno, vamos a seleccionarlo, nos vamos aquí lo que es a configuración. Ahora vamos a irnos a aplicaciones, buscamos lo que es todas las aplicaciones, administrar aplicaciones, buscamos los servicios de Google, inhabilitamos la aplicación. Ahora nos devolvemos a ajuste nuevamente y vamos a buscar aquí, escribimos accesibilidad, le damos menú de accesibilidad. Aquí seleccionamos, habilitamos este menú de accesibilidad, le damos en entendido, reiniciamos nuestro teléfono. Luego de haberlo reiniciado, vamos a hacer las siguientes configuraciones. Ahora sí, le damos siguiente, omitir, siguiente nuevamente, siguiente,
Y aquí vamos a hacer la siguiente configuración. Como pueden ver, aquí tenemos lo que es el menú de accesibilidad. Y vamos a hacer la siguiente configuración en este menú de accesibilidad. Le damos aquí en el asistente. El asistente le damos en configuración. Habilitamos los servicios de Google. Ya que habilitemos el servicio de Google, nos devolvemos hacia atrás. Luego vamos a decir aquí lo que es abrir configuración. Le damos a abrir configuración. Desactivamos lo que es el Wi-Fi. Lo desactivamos. Esto lo hice yo aquí. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es no tener SIM card introducida. Ahora lo que vamos a hacer es darle un solo clic hacia atrás, luego hacia adelante. Y te llevaría lo que es a los servicios de Google. Luego le damos en omitir, le damos omitir, seleccionamos aquí la primera o la segunda, cualquiera de las dos, le damos aquí en el centro, esperamos que ya termine la configuración y ya tendríamos nuestro dispositivo totalmente listo. Ahora lo que podemos hacer es irnos a ajustes y darle restablecer y quedaría como un dispositivo nuevo.